Fernando anunció quién predicaba, dije, gracias a Dios consiguieron otro. Pero no, era yo. Eh, Bien, hoy quiero, pues agradeciendo a Dios por esta oportunidad y quisiera que tomáramos estos minutos para hablar un poquito acerca del desierto. Eh, el desierto es bueno, estamos apuntando a un escenario geográfico, pero dentro del contexto eclesial, del contexto bíblico, el desierto se constituye en uno de los grandes instrumentos de Dios para la edificación de la vida de Cristo en nosotros, cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y hoy quiero que nos acerquemos a la Escritura en esa medida, viendo el desierto como un instrumento divino de consagración. Esta, repito, es una expresión que se ha sumado un poquito a la jerga cristiana evangélica. Si uno habla, uy, estoy pasando un desierto, y ya todos entendemos eso. Quizás en otros contextos no sea tan claro, pero en un contexto cristiano evangélico eso resulta muy claro, ¿no? Y la gente habla de pasar por desiertos. Uno se encuentra a los hermanos de pronto y le dicen, uy, pastor, estoy en un desierto tan bravo, Dios mío. Y incluso le suman otros elementos hasta... dicen, no, el diablo me tiene aquí metido, estoy vuelto nada y todo lo demás. Y resulta muy interesante cuando uno vive este tipo de experiencias de desierto, porque ¿cuál es la expectativa de nosotros cuando atravesamos una situación de desierto? ¿Cuál es la expectativa nuestra? Salir, salir. Uno está en medio de la situación, la tiene identificada, tengo una situación, una crisis de esta naturaleza y eso, y uno está pensando en cómo salgo, cómo salgo. Pero es muy interesante, la expectativa de Dios no está en que salgamos, la expectativa de Dios está en el proceso. Y resulta muy sencillo, ¿por qué? Porque resulta que en esa experiencia Dios ya sabe lo que está del otro lado. Mi expectativa está en cómo alcanzo el otro lado. Entonces Dios no está interesado en que, pues, digamos que la expectativa de Dios no es cómo nos saca de ahí. La expectativa de Dios es cómo entendemos lo que Él quiere hacer en nuestro paso por ahí. Y bueno, quisiera que echáramos una miradita en Deuteronomio. La ventaja de uno exponer la palabra en estos contextos es que se ahorra la lectura del texto, porque pues esta es una comunidad que ya se lo sabe, entonces pues no vamos Pero quiero que se ubique en el capítulo 8, por favor, capítulo 8 de Deuteronomio. Y Deuteronomio es, bueno, como todos los libros en la escritura, un relato fascinante, fascinante. Quizás no había mirado lo espectacular de esta porción de la escritura, porque Deuteronomio es el libro que marca la transición, ¿no? Toda una experiencia de desierto, están a punto en el borde de entrar a la tierra prometida, la heredad y todo lo demás, y entonces se paran en Deuteronomio, y Deuteronomio se constituye en ese discurso de transición, de transición, que tiene una cantidad de elementos espectaculares. Por ejemplo, en Deuteronomio encontramos el recuento de la historia. Entonces Moisés se para a contarle la historia a una generación que probablemente la vivió pero que no la recuerda, porque algunos de ellos eran muy niños, otros nacieron en medio de ese periplo, pero él les cuenta toda la historia, les menciona algunos detalles del desierto, su fracaso, sus victorias, sus derrotas. Pero Deuteronomio también es un insistente llamado a la obediencia. Ojo, esta generación fracasó, ¿por qué? Porque no obedeció. Pilas, y una advertencia a no desobedecer. También es un llamado a focalizarse en Dios. Por eso en Deuteronomio encontramos que Moisés les vuelve a repetir la ley, vuelve a leerles otra vez la ley, el decálogo, toda la centralidad de la ley, y le añade un elemento que es bien interesante. Le dice, esto de la ley es un compromiso de corazón. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu... O sea, es un asunto de corazón, ¿cierto? Era la invitación, ojo con esto, era la invitación a ver a Dios en todo lo que hacían, a leer la realidad desde la perspectiva de Dios. Pero llama la atención también que en medio de ese llamado insistente que se recopila en Deuteronomio, hay la invitación o la advertencia de no caer en la idolatría.
Es bien insistente el asunto de la idolatría. Pilas, ojo con eso. Y la lectura de la ley tiene precisamente esa invitación, ¿cierto? Pero a la vez Deuteronomio también resulta como toda una cátedra de cómo se edifican las nuevas generaciones dentro del propósito eterno. Entonces, toda esta riqueza que tiene este libro, llegamos al capítulo 8 y aquí es donde nos conectamos con nuestro tema. Entonces, cuando arranca el capítulo 8 dice, ojo, recuerden la ley, recuerden lo que les he dicho, no se olviden de todo eso, pero viene un llamado como medio extraño. En el versículo 2 dice, y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que ve en tu corazón. O sea, ¿cuál es el elemento sobre el cual quiero llamar su atención? Cuando Él les cuenta lo que pasó en el desierto, cuando uno vive esas experiencias de desierto, lo menos que quiere es recordarlas. Sí, gracias a Dios salimos, ¿cierto? Y uno quiere olvidar eso. Sin embargo, el llamado aquí del Señor es pilas. No se les olvide el desierto. No se les olvide lo que vivieron en el desierto. No se les olvide lo que atravesaron en el desierto. Y parece sugerir el tono del discurso que es vital capitalizar, retener las lecciones del desierto, porque si no, nunca voy a poder apreciar la grandeza de la tierra prometida. Si yo olvido las lecciones del desierto, nunca voy a poder apreciar la grandeza de la herencia de Dios. Y es eso en lo que quiero ocupar los próximos minutos, que por cierto, ya se me están acabando. Es que ese es el problema de invitar a un predicador pentecostal a una convocación de estas, porque uno fluye, uno le deja el tiempo es de Dios, pero aquí no, aquí toca acabar. Entonces, bueno, pero sigamos. Entonces, mira, quiero tratar de que observemos algunas de esas lecciones que de manera insistente Dios le da al pueblo en el desierto y que ahora Moisés les dice, por favor, pilas, no las olviden, no las olviden. Es vital que las retengan, es vital que las recuerden todo el tiempo, porque otra vez, si ustedes las olvidan, no solamente no van a poder disfrutar, sino que van a ser presa fácil de todas las seducciones y tentaciones que tiene ese nuevo escenario en el que van a estar. Entonces, el versículo 2 que leíamos, te acordarás por el camino estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El primer detalle que yo observo es que el desierto es un escenario de consagración. Mi corazón debe estar completamente consagrado a Dios. Y observe esto. Cuando uno tiene una dificultad de esas que llamamos desiertos, una cosa que yo debo tener claro es que lo que está siendo probada es mi fe. ¿Sí? Usted tiene, por ejemplo, voy a mencionar una que pues eso aquí nadie, pero usted tiene una crisis económica, por ejemplo, esas que, sí, usted tiene una crisis económica. Entienda esto, no está siendo probado su bolsillo, no está siendo probada su billetera. No, lo que está siendo probada es su fe. Usted tiene una crisis relacional, una crisis matrimonial, no es su matrimonio el que está siendo probado, es su fe la que está siendo probada. Y su fe está siendo probada, escuche, ahora sí, para que esa área de su vida en la que usted está siendo probado sea consagrada al Señor. ¿Sí ves? ¿Sí ves la dinámica? No se está probando mis finanzas cuando yo tengo una crisis económica. No, se está probando mi fe. Pero la idea es que yo pueda a través de esa crisis consagrar mis finanzas a Dios. Entonces la dinámica del desierto es esa. Y nota lo que le dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y nota lo que les dije al iniciar. Deuteronomio enfatiza el hecho de que mi comunión con Dios no se da a través del cumplimiento ritual de unas normas. Este es un asunto de corazón, de corazón.
Lo que hay en mi corazón se evalúa, se testea a través de la respuesta a lo que Dios ha ordenado. Cuando yo respondo a lo que Dios me ha dicho en esa área en particular, yo estoy consagrando esa área de mi vida al Señor. Por eso fracasó la generación anterior, porque esa era una generación que podía volcarse en alabanza a Dios y cantos y danzas y todo lo demás, porque Él derrotó a sus enemigos. Pero 2, 3 días después maldecían a Moisés, maldecían el nombre de Dios porque no tenían agua. Nota, el asunto aquí es lo que Dios quiere probar en medio del desierto, es qué hay en tu corazón. Y que eso en lo que está siendo probado sea consagrado al Señor. Entonces recuerda la primera lección, mi corazón debe estar completamente consagrado a Dios. Primera gran bondad del desierto, un llamado a la consagración. Lo segundo, dice el verso 3, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El desierto también es un escenario de dependencia. Y la lección aquí es que Dios es mi proveedor. Amén. Bueno, yo necesito el amén, ¿cierto? Usted tiene que decir amén, porque, o sea, solidarícense. Ya nosotros tenemos esa. Es más, a veces si la gente no responde amén, no seguimos. Pero nota la lección, Dios es mi proveedor, pero yo vivo fundamentalmente de lo que sale de su boca. Mira qué interesante esto. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Y esta es una lección muy reveladora. Tener hambre no es pecado, ¿cierto? Y a veces uno siente que algunas corrientes teológicas parecen promover el hecho de que experimentar algún tipo de necesidad es sinónimo de pecado, pero nota, aquí dice, te hizo tener hambre y te sustentó. O sea, a ver, tener una necesidad no me hace un necesitado, ¿no? Escucha esto. Nosotros no somos necesitados, somos bendecidos. Pero ojo, porque también necesitamos redefinir el concepto de bendición. Bendición no es algo que a ti te falta. Bendición es alguien que tú tienes, una vida que tú manifiestas. Y en ese sentido es que afirmamos que nosotros somos necesitados. No somos necesitados, perdón, somos bendecidos. Y por eso dice, ustedes tuvieron hambre, pero yo les sustenté. Y menciona el maná. Y es muy interesante la mención del maná, porque el maná apunta a la fidelidad de Dios, a su compromiso de sustentar a su pueblo. Eran las condiciones más inhóspitas, no había forma de conseguir provisión en otro lado, pero Dios se muestra como su proveedor a través del maná. Por eso el maná, el énfasis del maná, escuche esto, el énfasis del maná no está en la dádiva, el énfasis del maná está en el proveedor. Está en el proveedor, porque la dinámica de la provisión a través del maná tenía todo un protocolo que apuntaba al proveedor, no a la provisión, no a la provisión. Cada vez que el pueblo recogía el maná, estaba frente al testimonio palpable, hasta degustable, del cumplimiento de lo que Dios les había dicho. La clave en el maná ni siquiera era su origen o su contextura o su sabor. La clave del maná era que expresaba la naturaleza del proveedor. La caída del maná no dependía si el cielo estaba despejado o estaba nublado, o si el clima estaba así o estaba así. El maná caía cada mañana porque Dios lo había dicho. Porque Dios lo había dicho. Nosotros somos sostenidos por la palabra que sale de su boca. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y aun cuando no vemos ninguna fuente de provisión, como ocurría en el desierto, ¿de dónde iba a salir provisión en el desierto?
Dios los sustentó porque Él lo había dicho. Porque Él lo había dicho. Amén. Eso, ya están aprendiendo muy bien. Y finalmente una lección más. Les dije entonces que inicialmente el desierto es un escenario de consagración, pero el desierto también es un escenario de dependencia, pero en últimas el desierto también es un escenario de confianza, de confianza. Dios tiene el control de cada detalle de mi vida, y me invita a descansar en Él, a descansar en Él. Y aquí hay una cosa espectacular, mira, versículo 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado durante estos 40 años. El vestido nunca se envejeció. Y milagrosamente le sirvió durante todos esos 40 años, porque no había forma de reemplazarlo. No habían tiendas, boutiques, centros comerciales donde ir o donde buscar materiales para hacer un vestido nuevo. El calzado literalmente creció con los pies de ellos. Y yo no sé, bueno, yo hacía un análisis muy personal. Yo decía, bueno, si yo voy a enfrentar un desierto, pues quizás la preocupación que uno tiene es comida y bebida, ¿cierto? Uno va, pero nota, esto de la ropa quizás uno ya se percata unos días después, venga, esta ropa ya es la misma, ¿cierto? Pero Dios lo tenía en sus planes. Dios se había encargado de ese detalle aparentemente que quizás uno no lo pone en su hoja de planeación cuando sale a un evento de esa naturaleza, pero hay algo bien interesante y es que una experiencia de desierto es una invitación a quitar mi mirada de lo trivial y enfocarla en lo esencial. Ahora tú dices, pero venga, el vestido no es trivial. Quizás para nosotros, para Dios sí. Es más, lo llama añadidura. Sí, no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Pero eso hace parte de mis preocupaciones. Pero yo debo entender que Él tiene el control de cada detalle y que la invitación que me hace es la invitación a descansar en Él. Nos cuesta mucho trabajo apartar de nuestra mirada. Es más, hemos elevado a categoría de necesario lo que para Dios es trivial. Y la invitación del Señor a través de su palabra sigue insistiéndonos a que entendamos que lo realmente necesario ya nos fue dado en Cristo Jesús y podemos descansar en Él. Y ese era el sentido de esta transición. Entonces, recuerda, un corazón completamente consagrado a Dios, una visión de Dios como mi proveedor, pero que yo vivo de lo que sale de su boca, y un descanso en Él por razón de que Él tiene control de cada detalle de mi vida. Ahora, ¿por qué no debían olvidar esto? Y aquí viene lo que quiero dejar en sus corazones para finalizar. Porque el llamado de Dios a través de Moisés es, sí, acuérdense de la ley, de que deben obedecer y todo, pero ¿por qué no debemos olvidar estas lecciones que para toda una generación fueron muy dolorosas en algún momento y todo? Porque van a llegar a un escenario donde su realidad va a cambiar completamente, completamente. Y les menciona ahí, bueno, no repito, les dice, van a llegar a un lugar de fuentes de aguas, de arroyos, tierra de trigo, cebada, oro, cobre, hierro, comerás, te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la tierra a la que te ha traído. O sea, su condición va a cambiar. Y la única manera de poder afrontar todo el desafío que viene ahora es si ustedes retienen lo que han aprendido en el desierto. Porque escúchenme, y aquí es donde nosotros como iglesia, o mejor,
La iglesia ha promovido hoy un mensaje de cambio. Y a mi juicio, este es un mensaje que ha trivializado el evangelio. Tu situación va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu economía va a cambiar, no sé qué. Pero nos hemos olvidado que el evangelio es un llamado, es un mensaje de arrepentimiento y transformación. El cambio parece quedarse en lo cosmético, en lo trivial, en lo aparentemente evidente, pero el llamado del Señor es a un llamado a la transformación. Escuche, la situación que atraviesan va a cambiar. Están en un escenario de escasez y van a pasar a un escenario de abundancia. Aquí hay de todo, aquí no había nada, aquí hay de todo. Pero recuerden que yo les enseñé cuando no tenían nada a depender absolutamente de mí, para que ahora que lo tienen todo, entiendan que siguen dependiendo completamente de Él. Ese era el sentido del cambio, ese era el sentido de la transformación, eso era lo que Dios quería que el pueblo entendiera en medio de eso. Y pienso que en este punto nosotros necesitamos abrazar esta experiencia entendiendo que el gran proyecto de Dios sigue siendo el ser, no el tener. Que el gran proyecto de Dios sigue estando en una vida que depende absolutamente de Él, que descansa en Él, y no que se fortalece y descansa alrededor de las cosas que tengo. El pueblo anhelaba llegar a la tierra para que su condición cambiara. Nosotros hemos sido puestos en el escenario donde disfrutamos de la plenitud del Señor, que es Cristo Jesús. El pueblo debía manifestar aquí lo que era para mostrarle a las naciones el pacto de Dios con ellos. Nosotros estamos establecidos en Cristo para que el mundo vea en nosotros la manifestación gloriosa de lo que verdaderamente necesita, que es la vida de Cristo. Ese es el gran reto. Yo no sé de qué naturaleza es el desierto que estás atravesando hoy. Yo no sé cuál es la situación que probablemente estás viviendo hoy. No te preocupes por salir. Bueno, esto uno lo dice como desde detrás de un escenario de esto en que no lo linchan, ¿cierto? Porque mucha gente dice, porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Sí, pero entiende, la expectativa de Dios no está en la salida, porque Él ya sabe Él ya lo tiene en su propósito. La expectativa de Dios está en el proceso, en el proceso. Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón. O mejor, quiere que sepamos lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo sabe. Y el gran desafío, repito, es poder disfrutar de ese sentido de consagración, de dependencia y de confianza. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos vivir, atravesar situaciones que en la mayoría de ocasiones no entendemos, Señor. Pero tú sabes lo que estás haciendo. Moisés tenía la preocupación de la generación que lideraría la manifestación de Dios a través de Israel. Y probablemente un seminario como estos siempre representa la generación que abrazará, que asumirá el desafío de las direcciones, de las denominaciones. Y de alguna manera necesitamos que la iglesia se reenfoque en aquello para lo cual tú la has llamado y
creo que es vital que apreciemos la naturaleza del desierto como uno de los instrumentos favoritos de Dios en la formación de aquello que se ha propuesto hacer con nosotros. Gracias, gracias Señor. Permítenos responder al llamado de consagración, que nuestra vida, cada área de nuestra vida que es probada en medio de los desiertos, sea completamente consagrada al Rey de Gloria. Permítenos, Señor, desarrollar una vida de dependencia. No dependemos del conocimiento, no dependemos de los bienes, no dependemos de los recursos. Nosotros dependemos de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Y permítenos, Señor, desarrollar esa confianza que nos permita movernos con tranquilidad, sabiendo que tú tienes control de cada detalle. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.